Mi novia dijo, todas tenemos un exnovio que jamás olvidamos, aunque te duela, a solo 2 semanas de la boda, la destruí frente a todos en el altar. Hace 3 meses estaba convencido de que tenía la vida resuelta. Tenía 29 años, un trabajo estable como arquitecto junior en un despacho bastante decente, un departamento pequeño pero cómodo, y estaba comprometido con la mujer con la que llevaba 6 años de relación. Su nombre es Valeria. Habíamos pasado por discusiones, crisis económicas, estrés laboral y esa etapa incómoda en la que te preguntas si de verdad conoces a la persona con la que estás. Sobrevivimos a todo eso. O eso creía. Conocí a Valeria cuando ambos teníamos 23 años. Coincidimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella estudiaba diseño gráfico, yo estaba terminando arquitectura. Recuerdo que me llamó la atención porque era la única persona en toda la reunión que parecía genuinamente aburrida. Mientras todos bailaban o fingían disfrutar de conversaciones vacías, ella estaba sentada en el balcón mirando su teléfono. Me acerqué, hablamos un rato y la conversación fluyó como si ya nos conociéramos. Era inteligente, directa y tenía esa clase de sentido del humor seco que al principio parece frialdad, hasta que entiendes que simplemente no necesita exagerar emociones para agradarle a nadie. Me enamoré rápido. Los primeros años fueron buenos. Muy buenos. Construimos esa clase de intimidad silenciosa que solo aparece cuando compartes suficiente tiempo con alguien, cocinar juntos sin hablar demasiado, saber cuando el otro tuvo un mal día apenas cruza la puerta. Discutir por tonterías y reconciliarse media hora después. Yo la veía como mi compañera definitiva. Cuando cumplimos 5 años juntos, decidí proponerle matrimonio. No fue algo improvisado. Lo planeé durante meses. Ahorré, investigué anillos, organicé una cena en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Cuando me arrodillé y le pedí que se casara conmigo, lloró. Dijo que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Esa noche pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Durante el año siguiente vivimos absorbidos por la planeación de la boda. Elegir lugar, invitados, flores, música, menú, fotógrafo, todo ese caos que convierte algo romántico en un proyecto logístico agotador. Valeria estaba especialmente emocionada. Pasaba horas viendo decoraciones, vestidos, referencias para las mesas. Hablaba de la luna de miel como si ya estuviéramos ahí. No vi ninguna señal extraña. Si acaso, noté que durante las últimas semanas estaba algo distante, pero lo atribuí al estrés normal de una boda. Todo el mundo decía que era común. Las novias siempre se ponen tensas. Es normal que estés sensible. No te preocupes, cuando pase todo esto volverá a la normalidad. Eso me repetían. Y yo quería creerlo. 2 semanas antes de la boda, organizamos una reunión pequeña en casa de una de sus amigas. Algo tranquilo. Solo su círculo cercano, algunos prometidos y un par de amigos míos. La idea era relajarnos. Habíamos pasado semanas enteras resolviendo problemas absurdos, que si una tía se ofendió porque no estaba en la mesa principal, que si el pastel debía ser vainilla o chocolate, que si las flores blancas transmitían frialdad. Necesitábamos desconectarnos. La noche empezó normal. Había vino, música suave y conversaciones dispersas. Yo estaba hablando con Daniel, mi mejor amigo y futuro padrino de boda, cuando escuché risas fuertes del otro lado de la sala. Era Valeria con sus amigas. No les presté demasiada atención al principio. Hasta que escuché mi nombre. No sé por qué eso hizo que agudizara el oído. Una de ellas dijo algo que no alcancé a entender, y luego escuché claramente a Valeria responder entre risas. Bueno, todas tenemos un exnovio que jamás olvidamos, aunque le duela al hombre con el que terminamos casándonos. Hubo risas. Otra voz dijo: ¿sigues pensando en él? Y entonces Valeria respondió algo que me dejó helado. Hay personas que simplemente no se borran. Puedes amar a alguien más, puedes seguir adelante, pero hay amores que se quedan para siempre. Recuerdo la sensación exacta. Fue como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. No porque creyera que uno borra mágicamente el pasado al enamorarse de nuevo.
Todos tenemos historia. Pero había algo en su tono. No era nostalgia casual. No sonaba como quien recuerda una etapa superada. Sonaba, viva. Demasiado viva. Miré a Daniel. Él también había escuchado. Vi esa expresión incómoda que aparece cuando alguien sabe que algo anda mal, pero no quiere intervenir. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizá había malinterpretado todo. Quizá hablaba de una lección de vida, de una memoria lejana. Pero entonces escuché la siguiente pregunta. Si Adrián apareciera mañana y te dijera que quiere volver, ¿cancelarías la boda? Adrián. Su ex. El único ex del que jamás hablaba demasiado. Yo sabía de él lo básico, estuvieron juntos casi 3 años, terminaron porque él se fue a vivir a otro país por trabajo y la relación se enfrió. Siempre me dijo que había sido una ruptura madura. Nada dramático. Nada pendiente. Esperé su respuesta. Hubo un silencio corto. Después una risa nerviosa. Y entonces dijo. No hagan preguntas imposibles. Todas se rieron. Pero nadie respondió no. Ni una sola vez dijo que no. Sentí un vacío en el estómago. Tal vez suene exagerado, pero cuando amas a alguien durante años aprendes a detectar microsegundos de verdad. La duda en su voz fue real. La escuché. Me quedé inmóvil varios segundos. Daniel me miró. No hagas una escena aquí, murmuró. Asentí. Tenía razón. No iba a humillarla frente a todos ni a reaccionar impulsivamente. Pero por dentro algo acababa de romperse. El resto de la reunión fue una tortura. Valeria actuó normal. Incluso se mostró cariñosa conmigo. Me tomó de la mano, se recargó en mi hombro, me sonrió como siempre. Y eso lo hacía peor. Porque yo no podía dejar de pensar en esa respuesta. Cuando llegamos al departamento, esperé a que se quitara los zapatos y dejara su bolso sobre la mesa. Entonces pregunté. ¿Sigues enamorada de Adrián? Se giró de golpe. Su expresión cambió al instante. Primero sorpresa. Luego molestia. ¿Qué? Escuché lo que dijiste. Guardó silencio. No negó haberlo dicho. Solo suspiró y se cruzó de brazos. ¿Estabas escuchando conversaciones ajenas? Esa respuesta me enfureció más de lo que debería. No porque evitara la pregunta, sino porque intentó hacerme parecer culpable por escuchar algo que dijo en voz alta a 3 metros de mí. Respóndeme. Ella me sostuvo la mirada. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Todas tenemos un exnovio que jamás olvidamos. Aunque te duele escucharlo, es normal. No significa que no te ame. La forma fría y casi condescendiente en que lo dijo me descolocó. Como si yo fuera inmaduro por sentirme herido. Como si mi reacción fuera absurda. No te pregunté eso, respondí. Te pregunté si sigues enamorada de él. Valeria guardó silencio varios segundos. Después desvió la mirada y dijo algo que me dejó completamente paralizado. Hay sentimientos que no desaparecen del todo. Y en ese instante entendí que la mujer con la que pensaba casarme no estaba completamente conmigo. Y lo peor era que, por la tranquilidad con la que lo admitía, sospeché que jamás había pensado decírmelo. A la mañana siguiente no pude dormir más de 2 horas. Pasé la madrugada repasando cada palabra de Valeria, buscando una explicación lógica, algo que me permitiera pensar que había malinterpretado todo. Pero no la había malinterpretado. Cuando salí de la habitación, ella ya estaba en la cocina revisando pendientes de la boda en su tableta. Todo seguía exactamente igual, el café recién hecho, la lista interminable de proveedores, los mensajes de familiares preguntando detalles absurdos. Como si la conversación de la noche anterior jamás hubiera existido. Me senté frente a ella. Tenemos que hablar. Ni siquiera levantó la vista. Si es por lo de anoche, de verdad no quiero seguir con eso. Respóndeme algo simple. Si Adrián apareciera hoy y te pidiera volver, ¿te casarías conmigo? Esta vez sí levantó la mirada. Suspiró con fastidio. Dios,
Otra vez. Respóndeme. Rodó los ojos. No sé. Esa respuesta me atravesó. Lo dijo sin culpa, sin miedo, sin vergüenza. Solo molestia por tener que contestar. ¿No sabes? No hagas drama. Se cruzó de brazos. Estás exagerando por una tontería. La miré fijo. Ella continuó. Faltan 2 semanas para la boda. ¿En serio desperdiciarías toda la inversión por algo así? Guardé silencio. Entonces remató. A veces pareces un niño. El mundo no gira alrededor de ti. Todas tenemos un ex que jamás olvidamos. Aguántate y madura. Y en ese instante entendí que no estaba hablando con la mujer que yo amaba. Esa mujer ya no existía. Si alguna vez existió. La observé unos segundos. Luego asentí. Tienes razón. Su rostro se relajó de inmediato. Sonrió satisfecha, se acercó y me besó la mejilla. Sabía que entrarías en razón. Y ahí empezó todo. Durante 2 días actué como si nada hubiera pasado. Sonreí. Seguí organizando detalles. Hablé de centros de mesa, música y luna de miel. Valeria volvió a relajarse por completo. Creía que había ganado. Entonces, al tercer día, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Una de sus amigas más cercanas. Contesté sin entender por qué me llamaba. Necesito preguntarte algo, dijo, seria. Dime. Hubo un silencio breve. Luego soltó. ¿De verdad vas a casarte con ella después de lo que dijo? Me quedé quieto. Así que lo recuerdas. Claro que lo recuerdo. Y no dejo de pensar en eso. Su voz sonaba genuinamente incómoda. Eso estuvo mal. Muy mal. Varias intentamos bajarle el tono, pero ella siguió. ¿De verdad vas a fingir que no pasó? Respiré hondo. Y entonces le conté mi idea. Al principio guardó silencio absoluto. Luego soltó una risa nerviosa. Eso es una locura. Lo sé. Y brutal. También. Otra pausa. Después preguntó. ¿Quieres que te ayude? No esperaba eso. ¿Hablas en serio? Valeria cruzó una línea. Si piensa que puede tratar así a alguien y seguir con su boda perfecta como si nada, necesita despertar. Y entonces le conté todo el plan. Escuchó cada detalle. Cuando terminé, soltó una carcajada. Dios mío, esto será histórico. ¿Estás dentro? Completamente. Sofía sería clave. Ella se aseguraría de que nadie sospechara. Y sobre todo, sería quien revelaría la verdad cuando todos inevitablemente se pusieran del lado de Valeria. Pero faltaba una pieza. Lucía. Mi exnovia. La única persona lo bastante impredecible como para aceptar algo así. La llamé esa misma noche. Contestó al tercer tono. Vaya, ¿sigues vivo? Lucía siempre fue así. Irónica hasta para saludar. Le conté todo. Cada detalle. El comentario de Valeria. La discusión. El desprecio. El plan. Hubo un silencio largo. Pensé que colgaría. Entonces soltó una carcajada tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. No puedo creer que me estés proponiendo arruinar una boda como cita de reencuentro. ¿Lo harás? Claro que sí. Sonaba emocionada. Sabías perfectamente que aceptaría. Y tenía razón. Lucía siempre había disfrutado el caos elegante. Además, entre nosotros jamás quedó resentimiento. Solo una extraña complicidad. Durante las siguientes 2 semanas todo salió exactamente como debía. Valeria no sospechó nada. Seguía radiante, convencida de que su boda sería perfecta. Sofía actuó normal. Lucía se preparó para el papel. Y yo sonreí cada día como el prometido ideal. Hasta que llegó la boda. El jardín estaba impecable. Flores blancas.
Luces colgantes. Mesas elegantes. Todo exactamente como Valeria había soñado. Los invitados ya estaban sentados cuando empezó el retraso. 15 minutos. 30. 40. Los murmullos crecían. Valeria estaba cada vez más nerviosa. Entonces llegó el auto. Y bajé. Bermudas beige. Chanclas. Camisa floreada abierta. Lentes oscuros. Y del brazo de Lucía, enfundada en un vestido rojo imposible de ignorar. El silencio fue absoluto. Valeria quedó helada. Su expresión pasó del desconcierto al horror puro. Caminé tranquilo hasta el altar. Ella me miró temblando. ¿Qué demonios estás haciendo? Me quité los lentes. Miré alrededor con falsa confusión. ¿Qué pasa? Nuestra boda. Fruncí el ceño. Luego miré mi reloj. Ah, ¿era hoy? Los murmullos explotaron. Su cara se puso roja. ¿Estás enfermo? Sonreí. Rodeé la cintura de Lucía. Perdón. Estaba ocupado. Valeria miró a Lucía y palideció. La reconoció de inmediato. Todos la reconocieron. Dio un paso al frente. ¿Qué significa esto? La miré con calma absoluta. Y dije lo bastante fuerte para que todos escucharan. Es que todos tenemos esa exnovia que jamás podemos olvidar, aunque le duela a la persona con la que íbamos a casarnos. El color desapareció de su rostro. Y entonces besé a Lucía frente a todos. El caos estalló. Gritos. Insultos. Su madre avanzó furiosa. Su padre quiso golpearme. Todos se pusieron de su lado. Exactamente como esperábamos. Entonces Sofía dio un paso al frente. Basta. Todos callaron. Miró a los invitados. Y contó toda la verdad. Repitió palabra por palabra lo que Valeria había dicho. Cómo admitió que aún pensaba en Adrián. Cómo humilló mis sentimientos. Cómo dijo que debía aguantarme porque la inversión de la boda importaba más. Las otras amigas confirmaron todo bajando la mirada. El silencio fue devastador. Valeria comenzó a negar. Luego a tartamudear. Después se desplomó de rodillas sobre el césped llorando de forma escandalosa. El maquillaje corría por su rostro. El vestido se ensuciaba. Era una imagen grotesca. La observé unos segundos. Luego me giré hacia todos los invitados y sonreí. Bueno, esto ya no es una boda. Se escucharon murmullos incómodos. Me encogí de hombros. Pero el banquete está pagado. Sería una pena desperdiciarlo. Y para sorpresa de todos, alguien soltó una risa. Luego otra. La tensión se rompió. Poco a poco todos caminaron hacia las mesas. Los meseros comenzaron a servir. Las copas se llenaron. La música volvió. Y mientras todos cenaban como si nada, Valeria seguía tirada en el césped, llorando desconsolada frente al espectáculo que tanto había querido controlar. Yo tomé la mano de Lucía. Y por primera vez en semanas, respiré en paz. Lucía seguía a mi lado, con esa expresión divertida y casi incrédula de quien acaba de presenciar algo tan absurdo que todavía no logra procesarlo del todo. Bueno, dijo en voz baja. Debo admitir que superaste mis expectativas. No pude evitar soltar una pequeña risa. Pero no sentía satisfacción. No realmente. Esperaba sentir alivio, triunfo, justicia, algo. En cambio, solo sentía una especie de vacío silencioso. Como si hubiera arrancado una parte importante de mi vida y ahora solo quedara el hueco. Frente a nosotros, Valeria seguía llorando. De pronto levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente descompuesto. Nos miró a los dos con una mezcla de odio y desesperación tan intensa que por un segundo pensé que iba a abalanzarse sobre Lucía. Pero en lugar de eso, metió la mano temblorosa dentro de su vestido y sacó su teléfono. Se puso de pie tambaleándose. Nos señaló con el aparato. Y gritó. «Mira, idiota.
Voy a llamarlo ahora mismo. Todos voltearon a verla. El jardín entero quedó en silencio. Su respiración era agitada, casi animal. Tenía los ojos completamente desquiciados. Marcó un número con manos temblorosas y activó el altavoz. Voy a casarme con él. ¿Me oyes? Con él sí me casaré, lo juro. Su voz sonaba rota. Histérica. Desesperada. Todos sabíamos a quién llamaba. Adrián. El gran amor que, según ella, jamás había olvidado. El hombre que justificó toda esta locura. El tono comenzó a sonar por el altavoz. Una vez. 2 veces. 3. 4. Valeria sonreía nerviosa mientras esperaba. Como si creyera que él respondería y de pronto todo se acomodaría mágicamente. Como si ese hombre apareciera para rescatarla de la humillación que ella misma había construido. Siguió sonando. 5 veces. 6. Luego la llamada pasó a buzón de voz. El silencio que siguió fue insoportable. Valeria se quedó congelada mirando la pantalla. Parpadeó varias veces. Como si no entendiera lo que estaba viendo. Volvió a marcar. Esta vez con más fuerza. El tono sonó otra vez. 1. 2. 3 veces. Nada. Buzón. Su respiración empezó a quebrarse. Marcó una tercera vez. Luego una cuarta. La misma respuesta. Adrián no contestó. No iba a contestar. Y creo que en ese instante, por primera vez, entendió la verdad. Ese hombre no estaba esperando volver con ella. No estaba pensando en ella. Probablemente ni siquiera sabía que iba a casarse ese día. Toda esa fantasía que había sostenido durante años solo existía en su cabeza. Y ahora acababa de derrumbarse frente a todos. Entonces gritó. Un grito desgarrador, casi infantil. Arrojó el teléfono al suelo y cayó de rodillas otra vez. No. No, no, no. Se llevó las manos al cabello, tirando de él mientras lloraba con una desesperación genuina, salvaje. Fue incómodo de ver. Incluso Lucía dejó de sonreír. El padre de Valeria, un hombre normalmente frío y reservado, caminó lentamente hacia ella. No dijo nada. Simplemente se inclinó, la tomó en brazos como si fuera una niña pequeña y comenzó a cargarla hacia la salida. Valeria seguía gritando. Pataleando. Llorando. No. No me dejes. Llámalo otra vez. Papá, llámalo. Él no respondió. Su expresión estaba vacía. Derrotada. La cargó hasta perderse entre los árboles mientras sus gritos se apagaban poco a poco en la distancia. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego alguien carraspeó incómodamente. Después otra persona se sentó. Y poco a poco, como si todos hubieran decidido colectivamente ignorar la locura recién ocurrida, el banquete continuó. Los meseros siguieron sirviendo. Las copas se llenaron. La música volvió. Algunos invitados hablaban en susurros. Otros simplemente decidieron comer. Y yo hice lo mismo. Porque, honestamente, después de semanas de tensión, estaba hambriento. Me senté junto a Lucía y comí probablemente la mejor cena de mi vida. Filete perfectamente cocido. Vino carísimo. Postres ridículamente elaborados. Era casi absurdo. Mi prometida acababa de sufrir un colapso nervioso, su boda estaba destruida, su familia me odiaba y aún así ahí estaba yo, comiendo como si fuera un invitado más. Lucía me miró mientras cortaba un trozo de carne. ¿Cómo te sientes? Lo pensé unos segundos. Vacío. Ella asintió. No dijo nada más. No hacía falta. Cuando terminó todo, cada quien volvió a su vida. Lucía y yo seguimos hablando después de aquello, pero solo como amigos. La gente asumió que habíamos vuelto. No fue así. Entre nosotros hay cariño, confianza y una complicidad extraña, pero nada romántico.
Curiosamente, arruinar una boda juntos no resultó ser la base ideal para una relación. Una semana después ocurrió lo inevitable. La madre de Valeria publicó un mensaje larguísimo en redes sociales. Decía que su hija había sido internada en una clínica psiquiátrica por una depresión severa provocada por la crueldad y humillación pública que yo le había hecho sufrir. Me culpaba de destruir psicológicamente a una mujer inocente y sensible. Esperaba simpatía. No la obtuvo. Los comentarios fueron brutales. Cientos de personas recordaron lo ocurrido. Muchos invitados contaron la verdad. Algunos incluso relataron la escena de las llamadas ignoradas por Adrián. Otros dijeron algo que me dejó pensando. Esa chica no terminó así por una boda arruinada. Ya estaba rota desde antes. Si seguía obsesionada con alguien después de tantos años, necesitaba ayuda mucho antes. Eso no empezó ese día. Solo explotó. Y creo que tenían razón. Con el tiempo entendí algo importante. Yo no destruí a Valeria. Solo derribé el escenario que ella había construido para fingir que estaba bien. Lo que se rompió ese día ya estaba fracturado desde mucho antes. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta honesta es complicada. No me enorgullece lo que hice. Fue cruel. Calculado. Humillante. Pero también fue la única forma de obligarla a enfrentar una verdad que llevaba años evitando. Y quizá también era la única forma de obligarme a mí a soltarla. No sé qué será de Valeria. No he vuelto a verla. No pienso hacerlo. Solo sé que aquella noche, mientras terminaba el último bocado del postre más caro que jamás he probado, entendí algo muy simple. A veces el amor no termina con lágrimas privadas y despedidas dignas. A veces termina entre flores pisoteadas, gritos histéricos y un excelente banquete desperdiciado. Y, por extraño que parezca, eso también puede ser una forma de cierre.